Nunca pensé que empezaría una historia así, pero aquella noche, a las 11:15, me encontré de pie en mitad del pasillo de mi piso con una sensación tan absurda y tan incómoda que me costó incluso entender qué estaba haciendo allí. Tenía las manos temblando sin ninguna razón lógica, el corazón disparado y una mezcla rara de vergüenza y miedo, como si alguien me hubiese sorprendido haciendo algo imperdonable. Lo peor es que no estaba pasando nada, al menos nada que cualquiera pudiese señalar desde fuera. Solo era yo, quieto, escuchando un silencio que sonaba como si fuera a romperse de un momento a otro. Y no sabía por qué. La luz del salón seguía encendida, aunque estaba solo. Había dejado la televisión puesta, sin volumen, porque no quería escuchar nada que no proviniera del piso. Me preocupaba que se me escapara algo, un ruido, un detalle, lo que fuera que me había puesto en ese estado. Y al mismo tiempo no quería reconocer que estaba vigilando mi propia casa como si fuera territorio ajeno. Me sentía ridículo, pero no podía parar. Había días en los que, sin motivo claro, me invadía esa sensación de que algo estaba a punto de ocurrir, como si el aire estuviera cambiando delante de mí sin que yo pudiera verlo del todo. Aquel día, sin embargo, fue distinto. Más intenso. Más directo. Como una mano que te agarra del cuello sin ningún aviso. Mientras estaba allí, en el pasillo, pensé que quizá me estaba pasando factura el cansancio, las discusiones tontas de las últimas semanas o simplemente la manera en que la rutina se nos había ido volviendo estrecha, incómoda. Pero en ese instante, con los brazos rígidos a los lados del cuerpo, supe que no era cansancio. Era otra cosa. Una incomodidad que venía de muy dentro, como si mis propios sentidos estuvieran intentando contarme algo que yo no quería escuchar. Me quedé quieto varios minutos, respirando despacio, tratando de ordenar pensamientos que ni siquiera estaban bien formados. Me preguntaba cómo había llegado hasta ese punto en el que un simple silencio me hacía sentir una alarma absurda. Y por qué, sin que hubiera pasado absolutamente nada, tenía la impresión de que llevaba semanas cargando un peso que no sabía identificar. Era como vivir con una presión constante en el pecho, una especie de aviso que no paraba de repetirse cada vez que algo entre mi mujer y yo no encajaba del todo, aunque fuese una tontería tan simple como la forma en que me respondía al entrar por la puerta. Lo extraño es que si alguien me hubiese preguntado qué estaba mal entre nosotros, no sabría qué contestar. No teníamos peleas graves, ni crisis monumentales, ni esas explosiones que ves en las películas. Éramos, en teoría, una pareja normal. Una pareja que había aprendido a convivir con sus manías y sus diferencias como cualquier otra. Pero en las últimas semanas había empezado a notarse un desgaste que yo, sinceramente, no sabía explicar. Y cuando intentaba no darle importancia, la sensación de inquietud regresaba todavía más fuerte, como si alguien me dijera: mira bien, no te engañes. Supongo que en realidad llevaba tiempo sintiendo que algo estaba cambiando. Ella estaba más cansada, más susceptible, con menos paciencia para todo. A veces parecía apagada, otras, como si algo la mantuviera distraída o le diera vueltas a cosas que no compartía conmigo. Y aunque aún intentábamos mantener cierta normalidad, las cenas de siempre, las conversaciones rápidas antes de dormir, los planes de fin de semana, se notaba que cada gesto tenía una distancia nueva, una especie de borde afilado que antes no estaba ahí. Yo también había cambiado. No sé en qué momento dejé de decirle ciertas cosas por evitar discutir. O cuando empecé a callarme lo que me molestaba para no añadir más tensión. Empecé a quedarme callado incluso cuando quería hablar. Y eso, sin proponérmelo, me alejó más de lo que imaginaba. Me convertí en un hombre que escuchaba más de lo que decía, aunque por dentro la cabeza me fuera a 1000 por hora. Y creo que esa desconexión silenciosa creó una especie de espacio entre nosotros, pequeño al principio, pero que se fue agrandando sin que nos diéramos cuenta. Estando allí, de pie en el pasillo,
pensé en si quizá ese momento tan extraño que estaba viviendo no era más que la suma de pequeñas cosas acumuladas. Como si mi cuerpo hubiese decidido avisarme antes de que mi mente lo entendiera. Y aunque la situación era absurda, un hombre plantado en mitad de su casa tratando de descifrar un silencio, no podía ignorar lo que sentía. Era una mezcla de miedo y aceptación, como cuando sabes que viene un cambio grande aunque todavía no sepas de qué tipo. Volví al salón y me senté en el borde del sofá, sin apagar la televisión, sin hacer nada. Solo mirando mis propias manos. Me sorprendió verlas tensas, como si estuvieran sujetando algo que no quería que se escapara. Y allí, sentado, pensé que quizá todo había empezado a derrumbarse mucho antes de lo que yo estaba dispuesto a admitir. No por algo concreto, sino por la manera en que lentamente nos habíamos ido alejando. Empezamos a vivir más como compañeros que como pareja. No lo dije nunca en voz alta, pero lo sabía. Y sospecho que ella también. Aún así, yo no sospechaba nada grave. No imaginaba tragedias, ni engaños, ni golpes bajos. Solo pensaba que estábamos pasando una mala racha, algo normal, algo que tarde o temprano se arreglaría con paciencia y ganas. Pero lo cierto es que llevaba semanas sintiendo ese murmullo interno de duda. Esa voz que aparecía cuando la veía demasiado seria, o cuando volvía más tarde de lo habitual, o cuando su humor cambiaba sin explicación. No quería creer que era desconfianza. O quizás sí, pero no quería admitirlo. Y por eso aquella noche, cuando me encontré congelado en el pasillo, entendí por primera vez que no podía seguir escondiéndome detrás de excusas. Había algo que no estaba bien. Algo que yo había evitado mirar de frente para no complicar más las cosas. Y sin embargo, cuanto más intentaba huir de esa sensación, más se hacía presente. Me quedé un buen rato sentado, sin moverme, solo respirando despacio y sintiendo cómo la ansiedad iba alternando con una especie de resignación tranquila. No sabía qué iba a pasar, ni qué significaba aquella inquietud tan intensa. Tampoco sabía si estaba exagerando, si mi mente estaba creando monstruos donde no lo sabía. Pero algo dentro de mí repetía que la calma que intentaba mantener no iba a durar mucho. Lo curioso es que, en ese momento, no pensé en crisis matrimoniales, ni en rupturas, ni en nada parecido. Pensé en nosotros dos, en lo lejos que nos habíamos ido quedando uno del otro sin darnos cuenta. Y en cómo me había ido acostumbrando a esa distancia sin pelear contra ella. Sentí una especie de vergüenza por haber dejado que todo se deteriorara tan rápido. Aquella noche no descubrí nada. No pasó nada extraordinario. Solo fue el instante en el que entendí que algo profundo se estaba moviendo bajo nuestros pies. Que el suelo había empezado a inclinarse y que yo llevaba demasiado tiempo fingiendo no notarlo. Y aunque todavía no lo sabía, aquella sensación premonitoria era el primer aviso de todo lo que vendría después. No fue un mensaje en un móvil, ni un olor raro, ni una conversación escuchada por accidente. No hubo nada de eso. Lo que me llevó a descubrirlo fue algo tan cotidiano y tan absurdo que a veces todavía pienso que quizá podría haberlo pasado por alto si ese día hubiera estado de mejor humor. Pero no. Ese día estaba especialmente sensible, como si toda la inquietud de las semanas anteriores me hubiera preparado justo para ese momento. Y cuando lo vi, se me encajó en el pecho como si hubiera estado esperando que yo lo notara. Era un martes cualquiera. De esos en los que vuelves a casa arrastrando los pies, pensando más en querer sentarte que en cualquier otra cosa. Ella había salido antes que yo. Tenía una comida con dos compañeras de su trabajo, algo normal, y yo no le di mayor importancia. Volví sobre las 8, cansado, con la camisa hecha un desastre y con la cabeza llena de ganas de silencio. Y lo curioso es que la casa estaba en silencio, sí, pero un silencio que no tenía nada que ver con el de la noche del pasillo. Era un silencio más, abandonado, si es que existe esa palabra. Entré al salón y lo primero que vi fue la mesa.
No había nada extraño en ella, salvo un detalle pequeño que no encajaba del todo, una copa usada, aún con un poco de vino en el fondo. Nosotros no bebíamos vino entre semana. Ni siquiera teníamos esa costumbre de abrir botellas así porque sí. Y si ella alguna vez lo hacía, siempre la dejaba en la cocina, no ahí, tan visible, tan fuera de lugar. No sé por qué, pero al verla sentí un leve punzón en el estómago. Algo que no tenía sentido. Era una copa, una simple copa. Podía haberla usado ella mientras veía la televisión. Pero no. Algo en la escena no cuadraba. Quizá era la posición exacta, ladeada hacia el borde, como si alguien la hubiese dejado con prisa. O quizá era que el vino parecía reciente, no oxidado como cuando pasa tiempo. Dejé mi chaqueta en el sofá y empecé a fijarme en cosas ridículas. El mantel estaba un poco desplazado hacia un lado. Una servilleta a medio doblar. Una silla que normalmente siempre estaba empujada hacia adentro, pero esa vez no. Me escuché a mí mismo diciéndome que estaba exagerando, que la mente cansada juega malas pasadas. Que ella habría llegado de la comida, se habría servido un poco de vino, habría estado pensando en sus cosas y ya está. Nada más. Pero entonces vi la segunda copa. Vacía. Limpia. Perfectamente colocada al lado del fregadero, boca abajo, como si alguien la hubiese lavado hace muy poco. Lo supe de inmediato, yo no la había usado, y ella no lava una sola copa así, aislada, sin meterla con el resto de los vasos. Y la inquietud que llevaba semanas acumulando me golpeó con una claridad que casi me mareó. No era la copa. No era la mesa. Era el conjunto. El ambiente. Esa sensación precisa de que había habido otra presencia en nuestra casa, en nuestro espacio. Alguien había estado allí. No necesitaba pruebas más elaboradas para sentirlo. No había desorden, no había nada comprometedor, no había nada que cualquiera pudiera señalar como sospechoso. Pero yo lo sentí. Sentí ese rastro invisible que dejan las cosas que no deberían ocurrir. Me apoyé en la encimera unos segundos, respirando sin hacer ruido. La casa tenía un olor distinto. No un perfume, nada tan obvio, sino una variación mínima en el ambiente. Como cuando alguien entra en una habitación cerrada y al salir deja el aire ligeramente tibio. Abrí la ventana de la cocina sin pensarlo. Necesitaba aire frío. Algo dentro de mí insistía en que tenía que revisar el resto de la casa. No porque buscara algo concreto, sino porque no podía quedarme quieto. Subí al dormitorio sin hacer ruido. Una tontería, porque estaba solo, pero no podía evitarlo. La cama estaba hecha, igual que siempre. Pero encima de su mesilla había un pañuelo doblado de una forma que ella nunca usa. No me había fijado jamás en cómo doblaba un pañuelo, pero sabía que no era así. Esa certeza absurda me apretó el pecho de nuevo. Miré el armario. Nada extraño. Miré el espejo. Ahí sí. La superficie tenía dos huellas borrosas, como si dos manos se hubieran apoyado débilmente. No era suficiente para sacar conclusiones, pero sí para que en mi cabeza todo empezara a encajar de una forma dolorosa. No sabía qué estaba pasando exactamente, pero sabía que algo se había roto. Bajé otra vez al salón, intentando convencerme de que estaba interpretando todo mal. Me repetí que podía haber venido alguna amiga, que quizá habían pasado por casa un momento antes de salir. Pero algo dentro de mí sabía que esa hipótesis no tenía sentido. Ella nunca habría hecho eso sin decírmelo, no por obligación, sino por costumbre. Y además, había un detalle que me mató por dentro, uno que tardé un par de minutos en procesar. La ventana del salón tenía una pequeña marca en el cristal. Una marca de dedos. 2. A la altura exacta a la que se apoyaría alguien mirando hacia afuera mientras hablaba con otra persona detrás.
Yo jamás habría notado algo así en otro momento, pero ese día, en ese estado, era imposible ignorarlo. Pasé el dedo por encima. Estaba fresca. O al menos reciente. Me quedé quieto unos segundos, sintiendo como las piernas me temblaban sin control. No era rabia. Todavía no. Era una mezcla de miedo, incredulidad y esa sensación de vértigo que aparece cuando te das cuenta de que tu vida va en una dirección que no pensabas. Me dije que lo más razonable era esperar a que ella volviera, mantener la calma, preguntar con normalidad. Pero sabía que no iba a poder preguntar con normalidad. No con ese nudo en la garganta. Cuando por fin llegó, abrió la puerta con un gesto tranquilo, como cualquier otro día. Me sonrió, pero su sonrisa tenía un matiz extraño, como si estuviera cansada o como si hubiera pensado demasiado antes de cruzar el umbral. Yo la miré sin saber por dónde empezar. ¿Qué tal la comida?, pregunté, intentando que mi voz sonara neutra. Ella dejó el bolso en la silla, se desabrochó la chaqueta con movimientos lentos y dijo: Bien. Bien, normal. Hemos estado hablando más de la cuenta, creo. Estoy agotada. Yo asentí. La observé mientras caminaba hacia la cocina. Parecía inquieta, aunque intentaba disimularlo. Cuando vio la copa en la encimera, la primera copa, la usada, frunció el ceño apenas medio segundo. Fue un gesto minúsculo, pero suficiente. No preguntó por qué estaba allí, ni la tocó, ni hizo el comentario que cualquier día habría hecho: ¿te has servido vino sin mí? Nada. Silencio. Un silencio demasiado consciente. Entonces, sin saber muy bien cómo, la pregunta se escapó sola. ¿Ha estado alguien aquí? Ella se quedó quieta, dándome la espalda. Pude ver cómo se tensaba. No respondió de inmediato. Agarró la copa con una suavidad exagerada, como quien intenta borrar una huella sin que se note. La enjuagó. La guardó. Y solo después, sin mirarme, dijo: ¿Por qué lo preguntas? Algo en su tono me deshizo por dentro. No era culpa, ni sorpresa. Era cautela. Y ahí lo supe. No tenía pruebas. No tenía nada concreto que pudiera mostrarle a nadie. Pero tenía una certeza absoluta que me atravesó como un rayo. Ella no estaba sorprendida por mi pregunta. Estaba asustada de mi pregunta. Ese fue el momento exacto en que descubrí que había alguien más. No por lo que vi, sino por cómo reaccionó ella. Por cómo evitó mis ojos. Por cómo midió al milímetro cada movimiento. Por la forma en que intentó devolver el salón a un estado neutro, como si borrar la copa y recolocar la silla pudiera borrar también la sensación de que algo había ocurrido allí mientras yo no estaba. La descubrí así. Con el silencio. Con los gestos. Con la ausencia de una explicación que yo sabía que tendría que haber salido de su boca sin que yo la pidiera. No necesité más. No quería más. Y aún así, lo que vino después fue todavía peor. La confrontación empezó sin aviso. No hubo un tenemos que hablar, ni un momento solemne marcado por un silencio de película. Fue algo mucho más simple y, a la vez, más devastador, una frase mal dicha en el peor instante posible. Yo había pasado toda la tarde intentando actuar con normalidad, aunque por dentro me estuviera quebrando. Me repetí que tenía que hablarlo con calma, que no podía lanzarme de cabeza a un ataque sin saber cómo expresarlo. Pero cada vez que la miraba, cada vez que la veía moviéndose por la casa con esa mezcla de incomodidad y rigidez que intentaba ocultar, se me iba acumulando una presión en el pecho que no tenía salida. Y al final salió de la peor manera. Estábamos en la cocina. Ella estaba cortando unas verduras como si le fuera la vida en lograr que cada trozo quedara perfecto. Yo estaba apoyado en la encimera, fingiendo revisar un correo en el móvil aunque no veía nada.
Todo en la habitación parecía cargado, como si el aire estuviera demasiado denso. Y sin pensarlo, sin respirar, sin prepararlo, solté. No tienes que mentirme. Ella dejó de cortar. El cuchillo quedó suspendido un segundo sobre la tabla. El tipo de segundo que te hace entender que después de él no hay vuelta atrás. No levantó la mirada. No dijo de qué hablas, que habría sido lo normal. Solo se quedó quieta, con los hombros rígidos. ¿Por qué dices eso? Preguntó finalmente, con un tono que parecía calculado al milímetro para sonar tranquilo, pero no lo logró. Porque lo estás haciendo, respondí, y mi propia voz me sorprendió. Sonaba firme, algo cansada, sin temblor. Como si mi cuerpo hubiese decidido hablar por mí. Ella apoyó el cuchillo en la encimera, respiró hondo y por fin me miró. Nunca olvidaré esa mirada. Era como si estuviera intentando adivinar cuánto sabía yo, cuánto podía ocultar aún, cuánto margen tenía para maniobrar. No había culpa evidente, no había arrepentimiento, no había rabia. Solo había una especie de cálculo silencioso, casi mecánico. ¿Qué se supone que estoy mintiendo? Preguntó por fin. Que no has estado sola hoy, dije. Ninguna palabra en esa frase era agresiva, pero el efecto fue demoledor. Ella dio un paso hacia atrás, como si la hubiese empujado físicamente. No dijo nada. Durante unos segundos se quedó ahí, apoyada contra el borde de la encimera, como si necesitara sostenerse. No estás bien, respondió finalmente, y se me encogió el estómago. No por la frase en sí, sino por el tono. Sonó a huida. A negación desesperada. Así cuestiono su estabilidad, no tendré que responder a nada. Estoy perfectamente, le dije, y quiero que me digas la verdad. Ella se cruzó de brazos, un gesto automático, defensivo. Supe que ese movimiento era exactamente el que hacía cuando se sentía acorralada en cualquier situación, incluso con gente que no éramos nosotros. Lo reconocí al instante. Me dio rabia reconocerlo. Me dio rabia haber llegado a un punto en el que tenía que analizar sus gestos como si fuera una desconocida. Estás montando una película, dijo, levantando un poco la voz, no ha pasado nada. Te lo estás inventando todo. No me lo estoy inventando, respondí sin gritar, ha estado alguien aquí. Ella apretó los labios. No negó. No insistió en el te lo estás imaginando. Simplemente se quedó callada. Y ese silencio fue la confirmación que yo no quería recibir. ¿Vas a decir algo? Pregunté. ¿Qué quieres que diga? Escupió, ya sin intentar suavizar el tono, si ya decidiste lo que crees. Quiero que digas la verdad, repetí, cada vez más cansado. ¿Y si la verdad no es la que tú tienes en la cabeza? Dijo ella, clavándome los ojos, ¿qué hago? ¿Te digo lo que quieres oír? No quiero oír nada que no sea cierto. Ella se rió. Una risa tan amarga que me dolió escucharla. Tú no quieres la verdad, dijo, tú quieres tener razón. Entonces dila, respondí, a ver si la tengo o no. Ella me sostuvo la mirada unos segundos. Y de repente se derrumbó. No físicamente, sino en la expresión. Fue como si la máscara se le cayera de golpe y ya no pudiera sostener nada más. Bajó la mirada, respiró hondo, se pasó las manos por la cara. Le temblaban los dedos. Y ahí lo supe, lo que viniera no iba a arreglar nada. Ha venido alguien, murmuró al fin, tan bajo que casi no la escuché. No me preparó para escucharlo. No suavizó la frase. No la envolvió en excusas. Solo la soltó. Y sentí como si me golpeara en el estómago. ¿Quién? Pregunté, aunque parte de mí no quería saberlo. Ella negó con la cabeza. No voy a darte nombres, dijo, y su voz ya no era agresiva, sino triste, cansada,
No quiero hacer esto más feo de lo que ya es. ¿Alguien que conozco? Ella tragó saliva. No respondió. Ese silencio fue peor que cualquier confesión explícita. ¿Desde cuándo? Pregunté. No sé, dijo ella, casi susurrando, no quiero hablar de esto así, como si fuera una lista que hay que rellenar. Pues claro que hay que hablarlo, respondí, incapaz de contenerme, no puedes venir aquí, mirarme a la cara, y soltar un ha venido alguien como si dijeras que ha venido el cartero. Ella se tapó la cara con ambas manos. Y por primera vez desde que todo empezó, escuché algo parecido a un sollozo contenido, o una respiración temblorosa, o lo que sea que le pasa a una persona cuando está a punto de romperse. Lo siento, dijo, pero sin mirarme. ¿Qué es lo que sientes exactamente? Pregunté. No quería atacarla. Solo quería entender. Saber qué estaba ocurriendo realmente. Ella bajó las manos y me miró con una sinceridad que, por un momento, me confundió. No ha sido planeado, dijo, buscando las palabras, no sé en qué momento empezamos a separarnos tú y yo. No sé cómo llegamos aquí. No sé cuándo dejé de sentirme bien contigo y empecé a complicarlo todo. ¿A complicarlo cómo? Insistí. Ella apretó los labios. No estoy justificándolo, dijo, sé que está mal. Sé lo que significa. Sé lo que te hace. Pero no sé cómo explicártelo sin que suene a excusa. Explícalo igual, respondí, prefiero una mala explicación que este vacío. Ella respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar desde lo alto de un edificio. Me sentía sola, dijo finalmente, mucho. Y no sabía cómo decírtelo sin que pareciera que te estaba culpando de algo. Tú ibas por tu lado. Yo por el mío. Y un día, simplemente pasó. Y no supe parar. La escuché sin moverme. No había rabia aún. No un estallido al menos. Solo una tristeza tan profunda que me dejaba sin palabras. ¿Lo quieres a él? Pregunté, y mi voz fue casi un susurro. Ella negó al instante. No es eso, dijo rápido, no es amor. No es una relación. No es nada que tenga futuro. Solo es algo que me hizo sentir menos invisible. Esa frase me destruyó. No porque me atacara. No porque fuera hiriente. Sino porque supe que venía de un lugar real. Y porque, al escucharla, entendí que no solo había perdido a mi mujer en otro hombre, sino en una parte de ella misma que yo no había sabido ver. Habla conmigo, dije, intentando contener el temblor, dime la verdad completa. No medias frases. Ella me miró largo rato. Luego se apoyó en la mesa, como si no pudiera sostenerse de pie. No sé si sé contártela, dijo, pero sí sé que ya no puedo seguir mintiendo. Y en ese momento lo supe, la conversación no iba a salvarnos. No iba a arreglar nada. Solo iba a abrir una herida que ya estaba hecha. Y aún así, teníamos que atravesarla. La idea de vengarme no nació en caliente. No fue un arranque de rabia ni un impulso irracional. En realidad, apareció cuando ya estaba tan cansado emocionalmente que la rabia no tenía fuerza suficiente para impulsarme, pero sí para sostenerme. Era una mezcla rara de dignidad, orgullo herido y una necesidad casi física de dejar claro que no iba a quedarme inmóvil mientras mi vida se derrumbaba a mi alrededor. Y lo peor es que la decisión no me hizo sentir culpable. Me hizo sentir lúcido. Después de aquella confrontación en la cocina, ella y yo pasamos 2 días evitándonos como extraños viviendo en el mismo piso. Ella caminaba con pasos cortos y medidos, como si cada movimiento pudiera desencadenar otra conversación que no quería tener. Yo, en cambio, estaba sorprendentemente sereno. Pero no era serenidad real, era un tipo de calma densa, como cuando has llorado tanto que ya no te queda energía para otra cosa.
El tercer día, por la mañana, me levanté antes que ella. Me preparé un café, me senté en la mesa del salón y decidí que no iba a dejar que la situación se definiera solo por su traición. Durante años había llevado esta casa, esta relación, esta rutina, con lo bueno y lo malo. Y ahora, cuando todo se había ido a la mierda, yo no iba a quedarme como un invitado pasivo en mi propia vida. Tenía que tomar control de algo. Lo que fuera. Algo que fuera mío. Lo primero que hice fue pedir cita en el notario para revisar ciertos documentos que llevaban meses pendientes. Cosas que siempre aplazábamos, seguros, cuentas conjuntas, cláusulas de propiedad, pequeñas cosas que nunca importan hasta que importan. No era ilegal. No era agresivo. Era simplemente poner en orden lo que me correspondía. Y quizá también enviarle un mensaje, aunque indirecto, de que yo no pensaba hundirme sin actuar. Me tomé la mañana libre del trabajo. Fui al centro, caminé por las calles como si fuera un día normal, aunque no lo era en absoluto. Entré al notario, pedí una copia certificada de todo lo que estaba a mi nombre y solicité una modificación, separar mis cuentas personales de las conjuntas. Legal, simple, discreto. Nada escandaloso. Pero simbólico. Muy simbólico. Mientras firmaba los documentos, tuve una claridad extraña, la venganza no tenía por qué ser un acto violento o impulsivo. Podía ser meticulosa, silenciosa y absolutamente irreversible. Y entonces, mientras caminaba de vuelta, llegó la segunda fase de mi plan, esa que no había pensado conscientemente hasta ese momento. Me encontré frente al edificio donde trabajaba una conocida nuestra, alguien que ella respetaba mucho, alguien cuyo criterio le importaba más de lo que jamás admitiría, su tía Marta. No una tía lejana. Una mujer que prácticamente la crió durante parte de su infancia. Su referente. Su ejemplo moral. Su juez más temido. Y decidí entrar. No para destruirla. No para inventar nada. No para difamar. Entendí que mi venganza consistiría en algo mucho más simple y, curiosamente, más honesto, la verdad. Me senté frente a aquella mujer que siempre había sido correcta conmigo y le dije lo que había pasado. No con gritos ni dramatismos. No exageré nada. Solo relaté exactamente lo que ella misma había admitido en la cocina. Cada frase. Cada gesto. Cada silencio. La tía Marta me escuchó sin interrumpirme, con las manos entrelazadas sobre su escritorio. Sus ojos estaban fijos en mí de una manera que me resultó casi incómoda, como si analizara cada palabra buscando grietas. Y cuando terminé, ella suspiró profundamente. No sé qué decir, murmuró, pero gracias por no ocultarlo. Ahí entendí que la verdad, puesta en el lugar preciso, tiene una fuerza devastadora. Y ese fue precisamente mi objetivo, que la realidad no quedara encerrada solo entre ella y yo, en esa caja silenciosa llamada lo resolvemos en casa. No. Ella había cruzado una línea y yo tenía derecho a no cargar solo con el peso de lo ocurrido. Al salir del edificio, me sentí un poco más ligero, aunque no más feliz. Por la tarde, el segundo impacto de mi plan entró en acción sin que yo moviera un dedo. La tía Marta llamó a mi mujer. No sé qué le dijo, pero puedo imaginarlo. Al llegar a casa, ella tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado o como si estuviera enfadada. Quizá ambas cosas. ¿Le has contado algo a mi tía? Me dijo sin saludar siquiera. Sí, respondí, mirándola directamente, le he contado la verdad. Se quedó quieta, como si no supiera si gritar o hundirse en el suelo. ¿Por qué haces esto? Preguntó con una voz casi rota, ¿quieres humillarme? No, dije, quiero que cargues con lo que has hecho. Igual que yo estoy cargando. Ella apretó los labios, tragó saliva y se secó una lágrima con un gesto furioso.
como si quisiera borrarla de su cara antes de que yo pudiera verla. «Te estás vengando», dijo casi en un susurro. «Sí», respondí sin rodeos, «me estoy vengando. No físicamente, no de forma cruel. Pero sí. Me niego a protegerte del peso de tus decisiones». Ella se quedó en silencio largo rato. Durante esos segundos, supe que aquella era la primera vez en toda la situación en la que comprendía realmente que yo no era el fracaso pasivo que ella esperaba. Que no iba a quedarme callado. Que no iba a ser de soporte moral mientras ella resolvía su vida por fuera. No. Yo estaba moviendo fichas. Y ella lo sabía. Esa misma noche hice lo siguiente: envié un correo al presidente de la comunidad solicitando por escrito la revisión de ciertos gastos compartidos del edificio, aquellos que durante años ella gestionó prácticamente sola porque a mí siempre me dio igual. Esa indiferencia se acabó. Ahora quería tener control de todo lo que nos afectara juntos. No era una acusación. No era una denuncia. Era simplemente un cambio de actitud. Y uno que ella entendería perfectamente. Al día siguiente, reorganizó su expresión de manera impecable. Llegó del trabajo con una calma tan falsa que daba pena verla esforzarse en mantenerla. ¿Vamos a estar así?, preguntó mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Así como. Tú sabes cómo, dijo, cruzándose de brazos, como enemigos. No somos enemigos, respondí, somos dos personas lidiando con lo que tú empezaste. Ella cerró los ojos un segundo, respiró hondo, como si tuviera que recordarse a sí misma que tenía que mantener el control. Estás siendo cruel. Estoy siendo justo. Se rió sin ganas. ¿Qué palabra más grande para ti? Justo. Llevo años siéndolo, dije, y mira dónde estamos. Ella apretó los dientes. Quise pensar que estaba reflexionando, pero sabía que no. Estaba buscando cómo defenderse dentro de un escenario que no controlaba. ¿Quieres arruinarme?, preguntó de repente. No, respondí, mirándola sin apartar los ojos, pero sí quiero que entiendas que tus actos tienen consecuencias. Ese fue el punto exacto en el que supe que mi venganza estaba funcionando. No buscaba destruir su vida. Solo quería que sintiera lo que yo sentí, la pérdida del control, la exposición, el peso real de lo ocurrido, sin disfraces ni autoengaños. Durante los días siguientes hice pequeños movimientos estratégicos que no eran agresivos, pero sí firmes. Organicé mis horarios para no coincidir tanto con los suyos. Dejé claro que no iba a participar en planes que ella propusiera para arreglar las cosas. Regresé tarde sin dar explicaciones, algo que jamás había hecho. Cancelé un viaje familiar que llevábamos meses planeando. Devolví regalos que me había hecho en los últimos años, guardados en una caja en el altillo. Todo legal. Todo razonable. Todo impecablemente calculado. Ella empezó a desbordarse poco a poco. No por mis actos en sí, sino por lo que significaban. Por primera vez desde que había confesado, ella no tenía el control. Y yo, sin tocar un solo gramo de violencia ni caer en nada destructivo, estaba devolviendo equilibrio al tablero. No buscaba destruirla. Solo quería recuperar mi dignidad. Y lo estaba logrando. La última conversación no empezó como imaginé. No fue una escena solemne, ni un momento de tensión absoluta, ni una explosión emocional. Fue todo lo contrario. Empezó con ella entrando en el salón una noche cualquiera, sin maquillaje, con el pelo recogido de cualquier manera, y con esa expresión de alguien que lleva días sin dormir bien. Yo estaba sentado en el sofá, mirando la televisión sin verla, y cuando escuché sus pasos, supe que había llegado el momento que ninguno de los dos ya podía esquivar. No levanté la vista enseguida. No por orgullo, sino porque necesitaba un segundo para respirar. Ella se quedó de pie, sin decidir si sentarse o no, y al final,
como si hubiera perdido la fuerza que le quedaba, se dejó caer en la otra punta del sofá. Entre nosotros había un pequeño espacio que parecía medir kilómetros. ¿Podemos hablar?, dijo con una voz apagada. Yo apagué la televisión con el mando y lo dejé sobre la mesa. No dije nada. Era la primera vez en semanas que ella daba el paso. Y yo quería escucharla sin arrastrar la rabia que todavía me quedaba dentro. No sé por dónde empezar, murmuró, frotándose las manos como quien intenta calentarse en una habitación helada. Pues intenta empezar por algún sitio, respondí sin dureza, pero sin suavidad tampoco. Ella asintió levemente, aunque no parecía segura de nada. Llevo días pensando, dijo, días intentando ordenar lo que siento, lo que pasó, lo que tú estás haciendo, todo. No hice ningún gesto. No quería interrumpirla. Ella respiró hondo, como si tuviera que armarse de valor para hablar frente de mí, el mismo hombre con el que había compartido su vida durante años. Sé que te he hecho daño, dijo finalmente, eso no tengo forma de negarlo. Ni de justificarlo. Que dijera eso, sin rodeos, me tocó algo que creía muerto. No cambió lo que sentía, pero sí me permitió relajar los hombros, una mínima fracción. No lo hice por hacerte daño, continuó, tampoco por buscar algo mejor o alguien mejor. No fue un reemplazo. Fue, no sé. Fue una mezcla de vacío, de cansancio, de torpeza emocional y de no saber decirte lo que me estaba pasando por dentro. La escuché, pero no asentí. No quería que interpretara mi silencio como acuerdo, pero tampoco como desacuerdo. Simplemente necesitaba oírla. Y estoy pagando las consecuencias, añadió, las estoy sintiendo en todo, en ti, en mí, en mi familia, incluso en cómo me levanto por las mañanas. Y sé que tú estás devolviéndome cosas que te dolieron. Y lo entiendo. Te juro que lo entiendo. Habló lentamente, sin dramatismos, sin lágrimas, sin intentar manipular. Y eso me confundió más de lo que esperaba. Yo había imaginado excusas, o defensas, o rabia. Pero lo que tenía delante era cansancio. Una tristeza cruda. No sé si quiero arreglar esto, dijo entonces, mirando al suelo, no porque no te quiera. No es eso. Es que no sé si sé cómo. La frase cayó entre nosotros como una piedra. Una frase sencilla, pero devastadora. Ella siguió. He intentado pensar en soluciones. Terapia de pareja, darnos un tiempo, empezar de cero, pero nada de eso me parece realista si tú estás tan herido y yo estoy tan perdida. No quiero obligarte a continuar conmigo sintiendo que te fallé. Y tampoco quiero fingir que todo volverá a ser como antes. Ahí fue cuando por primera vez en toda la conversación levanté la mirada y la observé. Parecía más pequeña. Como si estos días la hubieran encogido. Yo tampoco sé si quiero arreglarlo, dije al fin, pero no por venganza ni por orgullo. Es porque algo se rompió. Algo que yo ya venía sintiendo desde antes de saber lo tuyo. Ella cerró los ojos unos instantes. Lo sé, murmuró, y quizá eso sea lo que más me duele. Que no fue solo mi error. Que los dos llegamos aquí por caminos distintos pero paralelos. No supe qué decir a eso. Y lo entendió. No quiero que pienses que te estoy echando la culpa, continuó, sé exactamente qué parte de esto es mía. Y sé que tú no merecías lo que hice. Pero cuando pienso en por qué pasó, veo 1000 señales hacia atrás. Cosas pequeñas. Conversaciones que no tuvimos. Momentos en los que ninguno de los dos supo pedir ayuda. Puede ser, respondí, pero hay líneas que no se cruzan. Y tú las cruzaste. Ella asintió sin discutirlo. Lo sé. No voy a defenderme de eso. La habitación se quedó en silencio casi un minuto entero. Pero no un silencio violento, sino uno, inevitable.
Un silencio que te obliga a aceptarlo todo sin escapar. Quiero hablar claro, dije entonces, sin rodeos, no sé si te amo como antes. No sé si puedo seguir contigo después de esto. Tampoco sé si te odio. No siento nada tan definido. Estoy confundido. Roto. Cansado. Ella tragó saliva. Te entiendo, susurró. Y también sé, continué, que si seguimos juntos por inercia, por miedo, por costumbre, vamos a destruirnos mutuamente. Y no quiero acabar así contigo. No quiero que esta sea la versión final de nosotros. Ella levantó la mirada, por primera vez mostrando algo parecido a aceptación. Entonces, ¿qué hacemos? La pregunta no llevaba súplica, ni manipulación. Solo incertidumbre. Y ahí, en ese momento concreto, lo supe. No fue una iluminación repentina, ni una decisión impulsiva. Fue más bien una certeza calmada, como cuando entiendes algo que siempre estuvo ahí pero nunca habías querido mirar de frente. Tenemos que separarnos, dije. Ella cerró los ojos, pero no lloró. No protestó. No me llevó la contraria. Simplemente dejó caer la cabeza hacia adelante, como si confirmara algo que ya sabía desde antes de escucharme. ¿Definitivamente? Preguntó con voz baja. Sí, respondí, no por castigo. No por venganza. Es porque esto, ya no tiene el suelo firme que necesita para sostenerse. Ella se quedó quieta. Respiró hondo. Soltó el aire muy despacio. Da miedo, dijo casi en un susurro. A mí también, admití. Pero creo que tienes razón, añadió, mirándome con una tristeza limpia, no quiero seguir haciéndote daño. Ni hacérmelo yo. Ni vivir con una culpa que no desaparece. Nos quedamos ahí, los dos en el mismo sofá donde tantas veces habíamos visto películas, comido pizza, discutido por tonterías, celebrado cosas pequeñas, y sin embargo, esa noche fue como estar en un lugar desconocido. Podemos hacerlo con calma, dije, sin destrucción. Sin gritos. Sin arruinar lo que sí tuvimos. Ella asintió lentamente. Gracias, murmuró, por no convertirme en un monstruo. No necesito convertirte en nada, respondí, lo ocurrido ya fue suficiente. Ella tragó saliva, intentando contener algo que no era exactamente llanto, sino una emoción densa que se le atascaba en el pecho. Te quise mucho, dijo, y una parte de mí te querrá siempre. Aunque ya no sea la parte correcta. Yo también te quise, respondí, y creo que eso basta para que esta separación no sea una guerra. Ella bajó la mirada. ¿Cuándo empezamos? Preguntó, como si temiera la respuesta. Mañana, dije, pero paso a paso. No quiero hacer daño. Solo quiero ir cerrándolo de la forma más digna posible. Ella asintió de nuevo. No discutió. No pidió otra oportunidad. No intentó convencerme. Y eso, paradójicamente, fue lo que más me confirmó que la decisión era la correcta. Esa noche no dormimos juntos. Ni separados por rabia. Simplemente porque algo ya había cambiado para siempre. No fue dramático. Fue definitivo. Los días posteriores a nuestra última conversación no fueron un derrumbe, como pensé, sino una especie de silencio ordenado. No había gritos, ni portazos, ni reproches disfrazados de preocupación. Había un cansancio mutuo muy claro, como dos personas que finalmente aceptan que la batalla terminó y que ya no tiene sentido seguir empujando algo que dejó de sostenerse solo. Fue extraño vivir esa calma después de semanas de tensión. Extraño, pero necesario. Ella empezó a moverse por la casa de otra manera. Caminaba más despacio, con una delicadeza que antes no tenía, como si no quisiera molestar el espacio que había entre nosotros. Yo también me movía distinto.
No era frialdad. Era una especie de respeto silencioso que nace cuando entiendes que el vínculo que tenías ya no existe, pero aún queda humanidad suficiente como para no destruir lo que queda. Durante las primeras mañanas, me despertaba con una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque ya no tenía que analizar cada gesto, cada frase, cada retraso, intentando descifrar un misterio que me estaba consumiendo. Culpa porque, aunque sabía que estábamos haciendo lo correcto, una parte de mí seguía sintiendo que estaba abandonando algo que alguna vez fue importante. Supongo que eso es lo normal, nadie sale limpio de un final así. Las conversaciones prácticas empezaron pronto. Había que decidir quién se quedaba en el piso, cómo dividir las cosas, qué hacer con las cuentas conjuntas. No fue una negociación dura, de hecho. Creo que ambos sabíamos que discutir por objetos o por dinero sería degradar el poco respeto que aún quedaba. Yo le propuse que se quedara a ella en el piso. No porque quisiera ser el héroe de nada. Simplemente porque sabía que a ella le iba a doler más empezar de cero en un lugar desconocido, mientras que yo, irónicamente, llevaba semanas sintiéndome fuera de ese hogar aunque durmiera allí cada noche. Ella aceptó sin protestar. No con alivio, sino con tristeza. Una tristeza que no buscaba que yo la consolara. Era la tristeza de asumir una consecuencia. A medida que avanzaban los días, me di cuenta de que la rabia había perdido fuerza. No desapareció, pero ya no me quemaba por dentro como antes. Lo que quedaba era una especie de hueco, una ausencia que al principio daba miedo, pero que poco a poco fue dejando espacio para algo más práctico, la reconstrucción. Empecé a pasar más tiempo fuera de casa. Caminaba mucho. A veces me sentaba en un banco de la plaza y veía pasar a la gente sin pensar en nada concreto. Era una especie de descanso mental que llevaba meses necesitando. Otras veces entraba a una cafetería distinta cada día, solo para ocupar un espacio que no tuviera memoria. Es curioso cómo cambia tu relación con las cosas cuando buscas lugares donde nadie te reconozca. Un día, mientras caminaba por el centro, me di cuenta de algo importante, no sentía vergüenza. Durante mucho tiempo pensé que si esto pasaba algún día, me hundiría en una humillación insoportable. Pero no. No me sentía avergonzado. Me sentía herido, sí. Traicionado, sin duda. Pero no me sentía menos hombre, ni menos valioso, ni menos digno. Y entender eso me dio una fuerza inesperada. Mientras tanto, ella se movía en una especie de rutina nueva. Ya no intentaba arreglar nada. No intentaba convencerme de volver atrás. Tampoco intentaba justificarse más. Creo que ambos aceptamos que ya habíamos dicho lo que había que decir. Que cualquier palabra extra sería ruido. Hubo un momento concreto, una tarde de sábado, en el que la vi salir de la habitación con una caja en las manos. Era una caja llena de cosas mías, libros, alguna camisa, recuerdos pequeños que había ido acumulando a lo largo de los años. Me la extendió sin decir nada. No fue un gesto frío. Fue un gesto práctico. Como si me estuviera diciendo esto ya no está ligado a este lugar. Y aunque dolió, también se sintió justo. Esa misma tarde empecé a buscar piso. No tenía prisa, pero sí una sensación clara de que necesitaba mi propio espacio cuanto antes. Algo neutral. Algo sin memoria compartida. Encontré uno pequeño, no lejos del barrio. Un tercero sin ascensor, con un salón modesto y un balcón ridículo que daba a un patio interior. Pero era mío. Y en ese momento, eso bastaba. La mudanza fue silenciosa. Ella no participó, y no lo esperaba. Mi hermano vino a ayudarme y en 2 viajes dejamos todo colocado en el nuevo piso. Cuando cerré la puerta por primera vez, solo, con las cajas apiladas en mitad del salón, sentí por fin el peso de lo que había ocurrido. No un peso que aplasta, sino un peso que confirma que una etapa terminó.
Esa noche no dormí bien, pero fue distinto. No era angustia. Era adaptación. Un cuerpo acostumbrándose a un vacío nuevo. Los días siguientes tuvieron un ritmo extraño, mitad alivio, mitad duelo. Me descubrí cocinando para uno, dejando la televisión encendida por pura compañía, ordenando cosas que antes nunca me importaron. Empecé a hablar más con amigos que había descuidado. No para contarles todo, sino para recordar que tenía una vida que no se limitaba a lo que había perdido. Y poco a poco, algo que nunca imaginé que me llegaría, llegó: claridad. No una claridad filosófica ni optimista. Una claridad práctica, simple, casi doméstica. La claridad de saber que sobreviví. Que no me derrumbé. Que no me convertí en un hombre resentido, amargado o paranoico. Que había atravesado algo que me destruyó por dentro y, aún así, seguía estando en pie. Hubo un momento, semanas después, que marcó un cambio decisivo. Estaba sentado en mi balcón ridículo, tomando café, cuando de repente me di cuenta de que no estaba pensando en ella. No estaba repasando la traición, ni la conversación final, ni la venganza, ni la mudanza. Estaba simplemente en silencio, respirando, existiendo sin cargar una mochila emocional en cada minuto. Ese instante, tan cotidiano, tan absurdo en apariencia, fue la confirmación de que estaba saliendo adelante. No significaba que hubiese olvidado todo. Ni que ya no doliera. Pero sí significaba que el dolor ya no dictaba mis días. Un par de semanas después, ella me escribió. Un mensaje breve, sin dramatismos. Espero que estés bien. Solo quería decirte que agradezco cómo manejamos todo, a pesar de lo duro que fue. De verdad lo siento. Lo leí sin prisa. Sin rabia. Sin necesidad de responder al instante. Tardé 5 minutos en contestar. Yo también deseo que estés bien. Y sí, fue duro. Pero ya está hecho. Sigamos adelante. No necesitaba decir más. Desde entonces no hemos tenido más contacto que el estrictamente necesario para cerrar temas administrativos. No somos enemigos. No somos amigos. No somos nada. Y eso, por extraño que parezca, es una forma de paz. Hoy, mirando hacia atrás, no siento odio. Tampoco nostalgia. Siento una especie de gratitud rara, como si todo este proceso me hubiera obligado a mirarme a mí mismo sin distracciones, a revisar quién soy sin el papel que llevaba años interpretando de forma automática. Aprendí que el amor, incluso cuando fracasa, no te convierte en fracaso a ti. Aprendí que la traición no borra tu valor. Aprendí que la venganza, cuando no destruye, puede ser una forma de liberar lo que te aprieta por dentro. Y aprendí que dejar ir, aunque duela, puede ser la decisión más digna que uno puede tomar. No sé qué vendrá después. No espero grandes revelaciones ni nuevos amores épicos. Solo espero vivir más ligero. Más presente. Más honesto conmigo mismo. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que eso es suficiente.